Estás a punto de ver la realidad desde otro ángulo porque comienza La Rueda, un programa para pensar. Aquí las ideas circulan, las preguntas comprometen y los temas que suelen callarse se ponen sobre la mesa. Por eso opinamos, reflexionamos y pensamos. Este es el motor que hace girar la rueda. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el último programa de La Rueda antes de nuestras merecidas vacaciones. Volveremos a mediados de enero en principio y bueno, depende de Mariana, que es la que maneja toda la parte técnica. Si ella tiene que viajar, tal vez nos extendamos un poquito más. Hoy, para cierre, vamos a hablar de educación y de salud, dos temas muy importantes. Lo estamos esperando a Damián Meltzer, sociólogo, para que nos amplíe un poquito más el proyecto de libertad educativa que tiene la Libertad Avanza, que va a presentar en el Congreso, conjuntamente con la reforma laboral, con la reforma impositiva, con la reforma penal. Bueno, cambios que si se llevan adelante, van a cambiar evidentemente la estructura de lo que es nuestro país, como lo conocemos hasta ahora. El proyecto de libertad educativa para la audiencia, vamos a tratar de explicarlo, de resumirlo, luego Damián lo va a complementar. Deroga la Ley Nacional de Educación del año 2006. Fragmenta escuela por escuela. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un poquito de historia, un recorrido. En el año 1884 se promulgó la Ley de Educación 1420, obligatoria, gratuita y laica, eh, a instancias de Domingo Faustino Sarmiento. Y esta ley establecía un sistema nacional de educación y la escolaridad primaria obligatoria y la alfabetización de todos los niños en el país. El proceso que venimos viviendo desde ese momento hasta la actualidad es de una descentralización progresiva. En el año 1980, las escuelas Laines, que eran nacionales, que eran escuelas que estaban en zonas de fronteras y desfavorecidas, allí donde la enseñanza privada no llegaba, se trasladaron hacia sus respectivas provincias. ¿Qué quiere decir descentralizar, trasladar? Quiere decir que el presupuesto, el dinero para sueldos y mantenimientos del edificio los tiene que colocar el Estado provincial, lo que antes ponía la nación. Continuamos en el tiempo, en el año 1990, todas las ramas educativas se descentralizan aún más y se traslada todo a cada municipalidad, a cada municipio y a cada provincia. Se termina el proceso de descentralización y queda en manos de nación solamente la UBA, las universidades nacionales, todas las universidades nacionales, ahí donde dice Universidad Nacional, donde está la palabrita nacional, ¿m? Eso lo paga el Estado Nacional. Este, el Carlos Pellegrini, las escuelas secundarias que tienen ingreso directo a la Universidad de Buenos Aires, en este caso en específico, pero todo lo que dice nacional lo tiene que pagar el Estado Nacional. Esta ley lo que hace es terminar de fragmentar, pero en este caso ya no por provincia o por municipalidad, sino que fragmenta escuela por escuela. Después tendríamos que pensar cómo lo van a implementar si es que esto, esperemos que no llegue, que haya suficiente resistencia. Desde ya la CETERA tendría que largar un paro ya por tiempo indeterminado y lo único que saca es un comunicado.
¿no? ¿De dónde tomo estas cosas? Eh, Declara la educación básica, continuamos con el proyecto de libertad educativa como el servicio esencial. Quiere decir que no se va a poder hacer huelga. Los docentes no van a poder hacer huelga. Introduce el homeschooling y el sistema híbrido. El homeschooling quiere decir enseñanza en casa. Y el sistema híbrido junta presencial con parte a distancia. Con lo que, desde mi punto de vista, abre un nicho de negocios para quienes se hagan cargo de este tipo de enseñanza. Por supuesto, y en este caso los padres que puedan pagarlo, ¿no? ¿Me Eh, permitís agregarte algo? En sí, realidad, ampliar algo. sí, Las escuelas Laines, Liliana, no complementaban la educación privada. El Estado se tomaba la responsabilidad de dar educación en todos los puntos del país. Para eso estaban las escuelas Laines, porque si no vienen a suplementar lo privado cuando lo privado no llega. Y lo ujú, privado llega allí donde cobra. Donde no puede cobrar mucho no llega. La prueba está que las escuelas privadas enormes que conocemos, algunas hermosísimas, no están en lugares desfavorecidos. Están en lugares donde está favorecida la economía. ujú, Las Laines estaban obligadamente, es del diputado Laines la propuesta, mm, por eso se llaman así. En todos los puntos del país había escuelas Laines. bueno, Tardó, aparte, en ejecutarse la ley sarmientina, se tardó como 10 100 años. ujú, No es tan fácil poner en movimiento una ley, y menos entre las exactamente. contradicciones que se movió el país. Bueno, eso te quería agregar. Bueno, gracias, Clelia, por complementar esto. Bueno, continúo con lo que dice el proyecto de libertad educativa para que la audiencia, los pocos que nos escuchan o muchos, vayan entendiendo qué es lo que se viene si esto se aprueba. Van a implementar un examen de egreso de la escuela secundaria. Esto ya existe en el Brasil. Los chicos pueden hacerlo o no hacerlo. Hacerlo les implica facilidades en puntaje para ingresar a las universidades. Es decir, es un filtro entre la secundaria y el nivel universitario. Eh, Otra idea es financiar a las familias o a los estudiantes directamente. ¿Se acuerdan eso que hablaban de los vouchers? Otro tema es que la estabilidad docente estaría atada al desempeño, a la formación continua y a la ética profesional. Bueno, vaya a saber qué quiere decir esto. También se incluye la evaluación periódica a docentes cada 4 años y la creación de consejos de padres. Estos consejos de padres tendrían potestad para poner o remover a los directivos y a los docentes. Elimina la evaluación de aptitud para los mayores de 25 años que quieren ingresar a la universidad. En la ley anterior estaba contemplado que gente que pudiera hacer un examen, digamos, sin tener el título secundario, podría ingresar a la universidad directamente. Estamos hablando de gente más grande, ¿no? Elimina el artículo 53 de la Ley de Educación Superior, que tiene que ver con el financiamiento. Y bueno, y fundamentalmente ese es el eje. Acá aparentemente el 75% del dinero se daría por número de estudiantes, estamos hablando de nivel superior, 20% por criterio de desempeño o número de egresados y 5% a través de programas específicos. O sea, esta sería la manera de financiar a las universidades e incluyo también el nivel terciario, porque enseñanza, educación superior es todo lo que es posterior al secundario. Bueno, eh,
tenemos este panorama y me gustaría pasar también a incluir algunos temas de salud para después abrir y que ustedes por favor complementen, agreguen y demás, y si entra Damián, que él también nos pueda aclarar estas cuestiones. En este último año se ha producido un grandísimo deterioro de la situación de salud. Todos hemos estado viendo el tema de la discapacidad, como no logran que puedan tener su presupuesto como para que puedan ser atendidas las personas, niños y adolescentes con discapacidad. Y se ha agregado en estos últimos meses, a partir de agosto aproximadamente hacia mitad de año, 150.000 monotributistas quedaron sin prestaciones o con prestaciones de mala calidad. Eh, Voy a tomar un caso en específico que es Unión Personal Civil de la Nación. Esta obra social tiene tres sectores. Un sector que son los trabajadores que trabajan para el Estado, por ejemplo, los trabajadores del CONICET, que aportan a la obra social. Una prepaga, ¿eh? Los directivos de Unión Personal se armaron como cualquier empresario una prepaga que se llama Acor Salud, que cualquiera que está en condiciones de pagar mensualmente una cantidad importante de dinero se puede asociar como ahorro o como cualquier otra prepaga. Tomó en su momento, hace 3 o 4 años atrás, una gran cantidad de monotributistas. Ustedes saben que los monotributistas tienen que tener un descuento jubilatorio y tienen que tener una obra social. Y cuando uno entraba en la página de la ANSES, había un listado por el cual uno elegía la obra social a la cual quería adherirse. A su vez, la obra social se ofrecía. Ese listado tenía como 10 páginas, hoy tiene 1 y media, como mucho. Ahora, los señores decidieron que los monotributistas pagan poco y le sacaron todas las prestaciones, ¿no? E incluimos aquí personas que tienen discapacidad, problemas genéticos, problemas de salud, etcétera, etcétera. Otra situación que es propia de estos últimos tiempos, porque ¿qué hace la gente? Uno va a la sede de Unión Personal Tucumán al 900, está lleno de gente con problemas genéticos, con discapacidades, van con bastón, van como pueden. Hacen un amparo en salud. El juez dictamina que sí, que tal operación o que tal prestación se tiene que brindar en el término de 5 días. ¿Qué hacen los señores? No contestan. No cumplen la orden del juez. Y esto es una general que se está dando en todas las obras sociales. No cumplen las cautelares del juez. La gente inicia amparo en salud, el abogado hace el trámite, se dicta una cautelar firmada por el juez, se entrega en la obra social y la obra social no lo cumple. Entonces empiezan, esto digamos fehacientemente, digo, por tener argumentos para decir esto, empiezan a decir cosas como que, ¿vieron? Nega todo. El médico no trabaja allí, cuando vos tenés los papeles digitalizados que te dicen que el médico trabaja allí. Y dan domicilio falso, tanto, y voy a nombrar el lugar, el abogado y el director. Dan domicilio falso. El directivo del Sanatorio Anchorena de San Martín, que pertenece a Unión Personal Civil de la Nación. El domicilio falso que dan es calle 48 Moreno, número 3504, San Martín. No existe el domicilio. El director de Unión Personal Civil de la Nación, ni su abogado, el doctor Leandro Martín Casal, dan un domicilio falso. Entonces nos encontramos con esta situación. Se deja a la gente sin prestaciones, incluido operaciones, discapacidades, problemas genéticos, etcétera, etcétera. Incumplen las cautelares del juez y empieza una cadena de mentiras que por supuesto están indicadas por los abogados de ellos. Los médicos no trabajan allí, indican domicilio falso. Es más,
Lo voy a leer, si me permiten, porque esto es lo que nos está pasando en este momento, con las consecuencias que eso tiene, porque la gente no se puede operar, no se puede atender, y estamos hablando de temas urgentes. En Unión Personal Civil de la Nación, si vemos la cantidad de afiliados que tienen de Acor Salud, de los trabajadores del Estado y de monotributistas, la mayoría son monotributistas. Los han dejado en agosto en la calle. En la calle los han dejado. Yo preguntaría, ¿por cuánto se vende Leandro Martín Casal? Y el director de la Clínica Anchorena de San Martín, ¿por cuánto se venden? Si me permiten, y con esto cierro y les doy la palabra a ustedes, quiero leer este, lo siguiente. Al contestar la demanda, se escribió como domicilio legal calle 48, Moreno 3504, San Martín, provincia de Buenos Aires. En el domicilio legal mencionado no se encuentra presente ni vive aquí el director de la obra social Unión Personal Civil de la Nación, ni su abogado, el doctor Leandro Martín Casal, firmado por la abogada tramitante y por el señor que hizo la diligencia de entregar la documentación en el domicilio falso que dieron. Hoy día las obras sociales no están incumpliendo las cautelares del juez. Estamos en esa situación en la Argentina. Bueno, yo le cedo la palabra. Hay mucho para hablar, mucho detonante, digamos, de tema para ir abriendo. Y bueno, les pido que me Gracias, acompañen. Lili. Gracias, gracias, gracias por traer estos temas. Enseguidita, en breve va a entrar el profesor Damián Melzer. Y yo, con respecto a las obras sociales y justamente a UPSN, quisiera comentar lo que me sucedió, yo creo que hace ya 2 años. Tuve que entablar un juicio con esta obra social o con este gremio, este sindicato de Unión Personal Civil de la Nación, puesto que ya había renunciado con anterioridad y me seguían descontando cerca de 2 años y no había forma, renunciaba de todas las maneras, de todas las formas, tuve que entablar un juicio y recién ahí, con abogado y todo, ¿eh? Pagar un abogado, sellados y demás para que me dejaran de descontar. Es más, yo la verdad no utilizaba esto. Así cuando estoy escuchando a la vez, te digo que estoy redactando una nota para renunciar también a la obra social de mi actual gremio docente que es FEB, en este caso CESI, es el Centro de Educadores de San Isidro que pertenece a la Federación de Educadores Bonaerenses. Eh, Esto es porque, bueno, además de la cuota social, de la cuota gremial, perdón, de este gremio que estoy hablando, del CESI, me descuentan OSBA, que es una obra social, perdón, FEBOS, perdón, FEBOS, la obra social de la Federación de Educadores Bonaerenses, que yo no la utilizo, nunca la utilicé, y la vengo pagando considerablemente, porque los descuentos son bastante excesivos. Así que justo estoy redactando la renuncia, porque bueno, nada, esto es así, Lili, nos roban de todos lados, se Sí, abusan, ¿no? Y sí, hay que gestionar y gestionar hasta que ellos acepten nuestra renuncia y nos dejen de descontar. Y bueno, y por otro lado también trajiste el tema de educación que se va a desarrollar en la última rueda del 2025. Y en un momento dado me pareció, me sentí identificada cuando dijiste, y no sé qué querrá decir, porque a veces son palabras lindas, Lili. Con palabras lindas nos adornan una reforma educativa que no tiene nada que ver con las personas que realmente tenemos que decidir.
sobre una reforma, ¿no? Que somos las que estamos en las aulas, día a día, poniendo el cuerpo a esta realidad social y política que nos invade, ¿m? A nosotros y a los estudiantes y a las familias. Eso, así que espero ansiosa el desarrollo de este programa, Lili. Muy importante los temas. Bueno, gracias, Luisa. No sé si Clelia o Marta quieren agregar o explayarse algo más, sobre todo Sí, con yo sus... tendría para decir, pero no sé si Marta quiere decir No, algo. yo poco, pero que justamente una reforma tiene que partir del interés de la población educativa, y no está partiendo de ahí, está partiendo de un gobierno que no cumple, que transgrede las normas, que no se atiene a las leyes. Entonces es como que no es muy confiable esta experiencia, porque ¿con quién estamos discutiendo? ¿Qué estamos planteando nosotros? ¿Qué nos van a escuchar si lo que vos decís no les gusta, no lo aceptan? Entonces es como que me parece bien hablar del tema, sí, plantear todas las dificultades que hay, eso sí está bueno, que nosotros lo hagamos, pero no sé qué efecto va a tener realmente en el Congreso esto. O sea, la pregunta que yo me hago es ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, por qué no surge de los maestros? Siempre las jornadas pedagógicas era para discutir y hacer propuestas, y después se llevaba eso. Ahora es al revés. Bueno, Bueno, está Damián, así que me callo. Está bien. gracias. Buen día, Damián. Bienvenido y discúlpanos por haberte levantado un domingo. Te agradecemos tu presencia. No sé si Clelia estaba por comentar algo, ¿te Sí, escuchamos? pero me quedo para después porque me parece muy interesante y muchas gracias por la presencia de Damián. Escuchar al especialista. Sí. Después continuamos, si hay tiempo. Bueno, gracias, Clelia. Bueno, lo tenemos aquí a Damián Melzer. Él se va a presentar, por favor. Yo te escuché en una charla que hizo la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, y hablaste de que esta ley, este proyecto de libertad educativa, ataca al régimen académico, rompe la carrera docente y coloca a los directivos bajo los empresarios o bajo los consejos de padres. Corre al estado de su función y que atrás de todo esto está la iglesia. Me gustaría, Damián, que por un lado que pudieras desarrollar todo esto y que se lo pudieras explicar a la audiencia en términos fáciles, que se entienda. Acá ya estuvimos hablando un poquito desde la 1884 hasta la actualidad, como primero se descentralizó a las provincias, las municipalidades, y esto termina de fragmentar escuela por escuela, un proceso que se inició en 1980, continúa en 1990, y esto sería ya lo último, ¿viste? De fragmentar escuela por escuela. Por un lado eso. Por el otro lado, ¿qué pasa con la CETERA que no declara un paro por tiempo indeterminado? Que sería lo que corresponde. Los maestros de provincia, me decía ayer Walter Sánchez, no cobraron el aguinaldo, no tienen fecha de cobro. Y si no tienen un peso en el bolsillo. Y por el otro lado, si, a ver, siempre están los dos factores, ¿no? Lo que quiere imponer el gobierno y la resistencia. Nunca sabemos para qué lado de la balanza esto se va a inclinar. Pero ¿qué viabilidad concreta hay de que esto llegue a realizarse? Escuela por escuela, ¿cómo lo ves vos esto? O sea, son muchas preguntas, disculpame el bombardeo, pero queremos entender y queremos que la audiencia entienda sobre todo. Bueno, gracias. Primero, buen día a todas, a todos por ahí. Gracias por la invitación. Disculpen mi demora, pero bueno, ya estamos acá. Empecemos, vamos a rodar todos juntos. Eh, a ver, varias inquietudes. Voy a tratar de ver cómo me puedo ordenar yo. En primer lugar, lo que vale mencionar es que la docencia de provincia, pero también la docencia de Ciudad de Buenos Aires, está en el medio de una reforma. Eso está existiendo, no es que no.
Buenos Aires se está aplicando la nueva escuela secundaria 2030, bueno, Buenos Aires Aprende, digamos, se llama, que tiene que ver con una modificación de los diseños curriculares. Provincia de Buenos Aires implementó el año pasado el cambio del régimen académico, que fue parte de lo que me manifesté en la conferencia que vos citabas, Liliana, donde lo que expresamos o lo que sentimos es que ese nuevo régimen académico ha desvirtuado o por lo menos ha alterado mucho el rol docente. Hay un docente que está en el aula con más de 3 funciones distintas a la vez, porque tiene estudiantes que tienen que recursar la materia que adeudan. Por ejemplo, por decir un ejemplo sencillo, estoy en cuarto año en la materia historia como docente. Hay estudiantes que están en cuarto año aprendiendo historia, en la materia de historia. Hay un estudiante que es de quinto, pero que viene a recursar historia de cuarto porque no la aprobó. Hay un estudiante dentro de cuarto que tiene que intensificar la materia de historia de cuarto porque le está yendo mal. Y hay un estudiante que está yéndole bien y empieza a ir mal. Entonces tiene que intensificar de otra manera. A todos esos estudiantes el mismo docente tiene que ofrecerle diversas alternativas de aprendizaje. Eso es lo que se llama cambio de régimen académico. Se llama actualmente la actualización del régimen académico. Eso es lo más visible. Lo otro visible es que no hay repitencia, que es lo que algunos agarran de ahí para decir está buenísimo y otros agarran de ahí para decir es un escándalo. Ni muy muy ni tan tan. O sea, habría que ver realmente qué significa una repitencia, cómo se implementaría una repitencia si uno está preocupado por la repitencia. Pero con lo que en general uno más está preocupado, no uno, en general lo que están más preocupadas las políticas educativas, no solo provinciales, nacionales, sino también las internacionales, esto para mí es lo más importante, es que hay que reducir el número de repitencia, de abandono. Es decir, la escuela está colocada hace tiempo ya en el centro lo voy a decir así, pero que no se lo imaginen como algo dramático, pero está colocada en el centro del control social. No me refiero a un control social necesariamente perverso, malintencionado, sino en esto de dónde están los pibes, hay que ir a buscarlos, traerlos, si no lo traes estás en una falta, se violentan derechos, etcétera, etcétera. Es decir, que la escuela ya está sacudida por eso. En provincia viene el cambio de los diseños curriculares. Dicen que para el 2027. Yo tengo mis sospechas de que ya hay modificaciones hechas, basado un poco en que están orientando ciertas jornadas y ciertos debates a que digamos algunas cuestiones. Es decir, por ejemplo, qué es lo central en áreas. Entonces ya no se empieza a hablar más de materias y de disciplinas, sino de áreas. Esto por un lado. Entonces, en este contexto viene la propuesta de la ley de libertad educativa. Que yo le digo que en general es una ley de tipo, más que libertad, liberticida de la educación. Es decir, que apunta a desarmar la idea de derechos en educación. Me parece que entre todas las cuestiones que vos mencionaste, habrá algunas cuestiones que para poder ir como metiéndonos un poco en la ley. No es que yo no vi por lo menos un documento explícito de la Iglesia o de alguna de las distintas religiones manifestando su apoyo a la ley. Eso siempre es más larvado. Pero sí lo que uno puede decir es que existen, por lo menos en la Iglesia, existen por lo menos 3 doctrinas papales donde el concepto del rol subsidiario del Estado es como la punta de lanza. Una de ellas es de 1891, Rerum Novarum. La otra es la Quadragésimo Anno de 1931. Y la otra es el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que se dice explícitamente lo siguiente, lo tengo acá para leerlo.
La subsidiariedad está entre las directrices más constantes y características de la doctrina social de la Iglesia. Y es el principio que se convertirá en un elemento permanente de la doctrina social. A ello ellos lo denominan la iniciativa social, es decir, un Estado que permita que existan una infinidad de espacios principales o de principio, familia, religión, etc., y que el Estado acompañe a eso, le garantice ese desarrollo. No que intervenga, no necesariamente violentando, porque el Estado no tiene por qué violentar, sino que tiene que orientar en ciertos principios. Hoy estamos viendo que los principios más universales es lo que se está quebrando. Aparecen principios singulares como predominantes. Entonces, eso por un lado. Por el otro, hay un elemento que también me parece que vale la pena mencionar, tanto en la propuesta de la ley de libertad educativa como en su artículo, ya les digo puntualmente, en el artículo 1 de la ley de libertad educativa, el 1, es el que configura, digamos, o coloca ya un norte, ellos manifiestan, en la ley se manifiesta que se considera a la familia como agente natural y primario de la educación. A partir de esa idea de agente, esto es importante, al menos para mí puede ser un error conceptual, pero a partir de concebir al agente natural y primario de la educación, a la familia, como artículo 1, la ley educativa de libertad educativa coloca toda la ley acompañando eso. En algún punto tiene una cierta lógica. Estoy trasladando las premisas de ellos. Porque para mí siempre, cuando uno debate, tiene que comprender las premisas del otro, digamos, de la posición que el otro le presenta. Lo que es interesante de esto es que redactada de la misma manera, agentes naturales y primeros de la educación, existe esto en la ley vigente de la educación que tenemos todos nosotros, la del 2006, en el artículo 128, a la cual se le suma también otro artículo que apela a la familia con la capacidad de la libertad de conciencia. ¿Por qué traigo esto? Porque esas dos artículos de leyes, el 128 y el otro que no me acuerdo, pero que tiene que ver con la familia responsable y garantiza la libertad de conciencia de sus hijos, etcétera, etcétera, con esos dos artículos, la ley educativa nacional vigente es lo que habilita muchas veces que se resista a la ESI. Que alguien no quiera participar en la ESI o que las familias tengan un ángulo de cuestionamiento de la escuela en ciertas leyes que a la familia le resulta incómoda. Y después esto se expresa de otra manera más naturalmente. Liliana me decía, hablarlo así como en fácil. Lo más natural es cuando muchas veces uno agarra y dice, el primero que educa es la familia. Yo no sé si el primero que educa es la familia, porque la educación es un elemento muy complejo. Porque en la familia podemos tener un ritmo de vida, una forma de vida y unos valores culturales. Voy a hacer con un ejemplo muy sencillo. Una familia que golpea, una familia donde hay golpes o agresiones, cuando sale tempranamente quizás esos niños a jardín o a inicial, para hablar con propiedad, se encuentra que los adultos no golpean. Ahí hay una educación clave. ¿Cuál es el agente primario? ¿Dónde se quebró en el sentido positivo el niño? Tuvo un aprendizaje, una enseñanza, le cambió el mundo psíquico. Entonces no es, cuando yo digo agente natural y primaria de educación, estoy colocando todo lo demás. Primero, es compleja esa afirmación, porque si es agente natural significa que eso no va a cambiar. En todo caso, la familia puede ser el núcleo inicial donde empieza una socialización, que ya es otra cosa. Claro. Porque si yo socializo, bueno, y digo que es el inicio de una socialización, implica muchas cosas. Socializa toda la tribu, como decía Margaret Mead tomando de sus investigaciones. O sea, socializa el tío, la tía, el hermano, o la ausencia de hermano,
la televisión que están dando vuelta, lo que se ve en la televisión mientras el niño está gateando. Claro. Nosotros no tenemos registro consciente de eso, pero lo que socializa a un niño, a una niña, e incluso a los adultos, es el medio ambiente, el ambiente. En Mm. definitiva, eso explica también en parte por qué los que defendían derechos, o pensábamos mucho que habían derechos ya conquistados y ganados, nos encontramos hoy que mucha de la gente que defendía derechos hoy está dudando de esos derechos. Sí, ¿Por qué Damián, cambia? aparte siempre se vuelve a la familia cuando hay un retroceso histórico. Yo me acuerdo que en los años 70 nos decían que la escuela tiene que ir por sobre la familia, a la cabeza de la familia. Estoy hablando de los años 70 antes de la dictadura. Es Muy bien, así. bueno, está Y muy bien. cuando se vuelve a la familia, pasó en todos los países, se intenta salir de la familia cuando hay un avance histórico para los trabajadores y cuando hay un retroceso, otra vez a broquelarse en la familia, que es una institución retrógrada. Bueno, sí, no, mira, está bien. Yo no sé si es retrógrado, lo que quiero decir es que sí de acuerdo con esta idea de que la familia se convierte en un eslabón que segmenta, aísla y atomiza. Mi familia, la tuya, la tuya. Entonces, ¿cómo es? Cuando mi familia dice tal cosa, la tuya dice la otra, ¿qué hacemos? No, perdemos un común vivir. ¿Me explico? No solamente un vivir en común, sino un común vivir que habilite las divergencias. Esto es muy típico, está bueno lo que trae Liliana, porque yo voy a ir incluso a nivel internacional. Esto es muy típico de la política del fascismo, en el sentido de que colocás una cuña, una división, un corte en la base social. Porque si mi familia educa, la del vecino del piso de abajo o el del vecino del departamento de enfrente o de la casa de al lado, educa de otra manera, ¿qué es? Uno, dos. Cuando van a la escuela, ¿a qué van? ¿Qué idea se impone en la escuela? ¿Quién responde a la idea de la familia? Porque si yo soy una familia que vivo en una zona y voy a la escuela de la zona, ¿en la zona que viven las mismas ideas? ¿Viven los mismos conceptos de familia o viven familias con conceptos diversos? ¿Cuál es la clave interesante de la escuela? Que esa diversidad ingresa a la escuela, en esa escuela esa diversidad puede convivir, se enamoran los Romeos de las Julietas, es decir, los opuestos, se conocen, juegan, intercambian. De repente eso en algunas familias ayuda a cambiar la mirada, en otras no, pero por lo menos el pibe, la piba cambia la mirada, ve que la vida es más rica, que ahí está plagada de colores y no levanta muros. En cambio, si yo ahora como familia estoy habilitada a ir a la escuela, a decir a la escuela que esto, lo otro, aquello, lo otro, ahí viene también un poco la función del Consejo de Padres. En nombre de autonomías, en nombre de... También la autonomía, bueno, ahora voy para no marear, pero en nombre de autonomía vienen los consejos de padres en el Estado, o los titulares privados, o los titulares dueños de escuelas privadas, a decir, esta es mi idiosincrasia, el que no acuerda, afuera. Lo estoy exagerando, nunca es tan así, estoy tratando de mostrar la dinámica de un movimiento a lo que está planteado. Quiero decir, si alguien va a fondo con esa idea, en la ley educativa, de libertad educativa, esa idea se puede ir a fondo de esta manera. El Consejo de Padres tiene que elegir al director, el director tiene que seguir funciones pedagógicas, perfecto, como se sigue, y después de seguir funciones pedagógicas tiene que sostener el ideario institucional. ¿Y qué pasa si la escuela pública de la zona en la que vivo yo, a la que estoy cerca, su ideario es uno que está en las antípodas del mío? Ok, pero vamos a suponer que es un ideario que me persigue por lo que opino. ¿A qué escuela voy? Como familia.
Entonces, si ustedes ven este desarrollo de de una misma articulación, lo que aparece en la escena, al menos como lo veo yo, es esta tendencia, esta búsqueda de atomizar a la sociedad, de dividirla, ¿no es cierto? Y eso es un campo para allanar el camino eh, del enfrentamiento entre la población, del Mm. rechazo entre la población. Y esto no hay que, para mí no podemos desatarlo o separarlo del contexto mundial en el que estamos viviendo. Nos estamos viviendo un contexto de agresiones nunca, digamos, no imaginadas para nuestra generación. Pensábamos que él nunca más sentenciaba algo y aparecen escenas, prácticas genocidas, guerras en las distintas regiones del mundo, discursos abiertamente violatorios de las soberanías nacionales. Y lo que vemos es que hay un orden mundial que no está ordenando nada, porque el primero que puede tirar una bomba, o una bomba con el lenguaje, o una bomba con las fuerzas armadas, lo hace y no hay un organismo internacional que sea capaz de frenar eso. Entonces, está claro que estamos en al menos para mí, en el ojo de una tormenta. No se sabe cómo salimos de la tormenta. Esto es lo que siempre abre la expectativa para un lado o para el otro. Es decir, uno puede salir más fresco de un día de tormentoso, lluvioso y se renuevan las energías, o puede salir medianamente con el agua hasta el cuello. Acá es donde se presenta, bueno, ¿qué va a suceder? Creo que estoy recorriendo un poquito las inquietudes que mencionaron con la docencia y la dirección, las direcciones sindicales. Yo no soy quien para decir al sindicato lo que debe hacer, eh, pero lo que a mí me queda claro es que por lo menos cerrando en mediados de diciembre y con la propuesta de ley que está dando vuelta, no llaman a la docencia a reflexionar, por lo menos, desde el sindicato, digo. No sé, convocar miren, pasa esto. También es verdad que hay que ver con qué se encuentran con la docencia. La docencia también, como mismo manifestaba Liliana, por sus propias condiciones ya quiere cerrar el año e irse, sin cobrar, con esta forma de organización escolar. Pero también hay docencia que dice, que está diciendo, me preocupa lo que viene. Entonces, incluso me preocupa lo que viene en las condiciones en las que estoy. No estoy hablando solamente de la ley propuesta. Digo, me preocupa lo que viene porque no queda claro hacia dónde vamos en el contexto en el que estamos. Y creo que eso amerita siempre una convocatoria genuina a un debate abierto. Bueno, creo haber recorrido las inquietudes que me mencionaron y si les parece me detengo un poco acá para seguir intercambiando. Bueno, gracias, Damián. Y Yo decía con anterioridad que sí, el sindicato también tiene que sí, ir a la cabeza de sus afiliados. Ir a la cabeza es, frente a tremendo ataque, plantear una huelga por tiempo indeterminado. Por lo menos para inicio del año próximo, porque ya se están terminando las clases. Sí, obviamente hace falta un debate antes de eso, porque si no, ni siquiera sabés para qué vas a una huelga. Pero bueno, no sé cómo será la... Perdón, ¿puedo agregar algo en esto que me parece irrelevante? Está bien lo que vos traes. Bueno, la ley de educación, de libertad educativa, coloca, eso sí que es nuevo, el concepto de la educación como una práctica esencial, con lo cual impide la huelga, porque si no me equivoco, plantea que tiene que garantizarse el director que está va a estar bajo estos controles, va a tener que garantizar que esté el 75% de la planta docente dando clase, aunque haya huelga. Con lo cual eso es casi la totalidad de la escuela, por el lado uno. Y por el lado dos,
yo lo quiero mencionar acá, pues, porque bueno, fue donde justo Liliana también me encontró preguntando. Se manifestó en esa mesa, en la mesa de la UNSAM, que la agenda educativa que le están pidiendo, según lo que manifestaba Silión y demás, en la mesa, le están pidiendo a ellos que haya clases todos los días. ¿Qué significa esto? Es una frase rara porque clases hay, o sea, no es que no hay clases. Y si no hay clases habrá que ver por qué no hay clases, porque ¿qué es? ¿Por una huelga? ¿Y por qué hay la huelga? Ahora, ¿no hay clases por qué? ¿Porque no hay docentes? ¿No hay clases porque no hay condiciones edilicias? Son tres digamos, son tres cosas distintas. Entonces, también menciono esto porque también puede explicar por qué no hay una decisión de un avance político por parte de las conducciones sindicales. Entonces, me parece que lo coloco acá porque abre el escenario de que también hay un planteo medianamente instalado de que la educación tiene que ser una práctica esencial, o una actividad esencial. Gracias, ¿Puedo decir Damián. algo, Lili? ¿Puedo Sí, decir algo? ¿Puedo? sí, Lili, ¿me escuchás? sí, yo ¿Puedo te decir escucho. algo? Sí, cómo Sí. no. Yo escucho todo esto y me acuerdo del dicho al río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces me pregunto quiénes son los pescadores, qué es lo que quieren ganar y qué es lo que están evitando. Y yo tenía una supervisora que nos enseñaba que cuanto más desorganización, uno más tiene que organizarse. Y justamente, Lili, vos hablás de las huelgas y vos también, Damián. Entonces esto apunta a evitar las huelgas, justamente la organización de los docentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta reforma educativa? ¿Realmente los chicos, realmente los padres, realmente la familia? ¿O simplemente desorganizar todo para que no pueda haber huelgas y para que los docentes no se puedan organizar y la gente no pueda hacer ningún planteo? ¿No? O sea, es lo que yo, porque sigo pensando que esto no surge de la educación, no surge de los maestros, ni surge de los padres. Cuando yo fui docente, las cuestiones surgían de la comunidad y después se trabajaban. Y en algún momento venía una modificación. Y ahora esto viene como que cayó del cielo y nadie lo pidió. Mm. Sí, Gracias, Marta. perdón, Clelia, sí, sí, decí, te escucho. No, me gustaría ahondar un poquito, porque es sumamente interesante, esto de la, la primera fase, la inicial de la educación de cualquiera, es la familia, pero no es que sea la educación natural. Me hace acordar a esto de derecho natural, derecho positivo. Si es natural, está puesto poco menos que por Dios. Entonces no se puede discutir. Yo misma he recibido como consigna educativa y ya a los 18 años, cuando me estaba por recibir de docente, que me dijeran, señorita, usted no discuta, porque toda autoridad viene de Dios. Está bien, estaba en escuela de monjas, pero esta es una vieja discusión en todo ámbito. Si dicen la familia es el educador primero y natural, bueno, no hay discusión posible. Lo que dé la familia es lo respetable, lo que no puede discutirse para nada y el chico, como hace unos instantes escuché, si es una familia golpeadora, en mi casa se educa así, si es una familia llena de prejuicios, nosotros pensamos esto, y entonces se puede poner por delante la cuestión de la identidad. No se puede sacar la identidad a un niño que está identificado con su familia. Y me gustaría ahondar un poquito esto porque me parece crucial desde ya que está ligado a que, por ejemplo, si el chico pasa hambre en la familia, es porque el papá no supo, no pudo, no quiso alimentarlo como la gente y se
escinde de toda la cuestión social de su alrededor, Claro. ¿no? Esto yo lo he escuchado, es porque la familia no se preocupa. Mm. A una familia que tenía a los chicos en malas condiciones y se iban a dormir con un mate cocido y un poco de pan. Sí, se Para- lo aprende también va a hay, ser. hay algo muy interesante ahí que mencionas, Clelia. No es, está muy bueno que lo traes, no es que la familia es solamente un lugar de agresión. La familia recibe la agresión social también. Claro. Porque en el contexto en que estamos trabajando tenemos multitarea, multitrabajo, múltiples trabajos. Ya no es, la docencia tiene sobrecarga de trabajo, tiene múltiples trabajos. La docencia está Claro. vendiendo productos. Vende comida saludable, vende ropa, vende libros. O sea, se puso en una máquina de docencia de multiplicar actividades monotributistas. Esto es, entonces, en ese contexto, ¿la familia qué espacio tiene para Ninguno. sentarse con un hijo y leer la tarea, jugar, jugar? Nos da, digamos, la tendencia que si esto se sigue desarrollando por este lado, es un régimen esclavista, porque es la multiplicidad. Y entonces, cuando no garantizas que tu hijo vaya a la escuela, sos la persona que violenta el derecho de tu hijo. Ahí, Claro. bueno, pero entonces la escuela no puede, ahí cuando yo hablaba de control social, tiene ese control social y después a veces la escuela actúa sobre la familia sin detectar cuál es la familia también. Hay una Sí, los familia que quiere. responsables. Entonces, ahí hay un punto que me parece relevante porque en el fondo ese artículo también, escuchándote o escuchando las intervenciones, uno piensa, tiene un anclaje con el concepto de propiedad privada. Porque, ¿qué es natural? Bueno, natural es algo que está por ahí y que no importa los momentos y la historia y los tiempos, eso va a seguir estando ahí. Y voy a un elemento único, singular, material concreto. Lo más material y concreto es la propiedad privada. Esto es mío. Esto soy yo. La propiedad privada puede ser yo, mi cuerpo, por ejemplo. La propiedad Mm. privada es yo tengo esta parcela, yo tengo este terreno, yo tengo este espacio. Y ese agente natural, bueno, después viene la discusión, es quién me lo dio. Y me lo dio la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza si tiene vida? Bueno, Dios puede ser para uno. Otros te van a decir directamente, es Dios. Y otros te van a decir, no, el derecho que tengo yo porque estoy acá hace 20 años, qué sé yo. Entonces, en algún grado, toda esa pequeña frase, agente natural y primera educación, hasta nos da lazos para meternos en discusiones históricas, bíblicas incluso. Pero para no irnos tanto, me parece que colocan esa idea de esto se reduce a la mínima esfera, la familia, responsable. La escuela responsable de hacerle caso a las familias. La familia de dirimir sus ideas en un consejo de padres. La familia para dirimir sus ideas sí pueden, o sus ideas, en una escuela privada. Las escuelas privadas compitiendo por distintos idearios. Porque entonces yo quiero ser la mejor escuela de arte. Entonces me especializo en arte, porque también aparece eso, las escuelas pueden tener sus propias currículas. Van a tener una currícula básica, mínima, y después y después pueden hacer ofertas de sus propias materias, que también coloca al docente en condiciones de que sea contratado un cuatrimestre y otro cuatrimestre también no, o un año o 2 años y después no. También se rompe con esta nueva ley todo tipo de convenio colectivo, estatuto docente, no existe más nada de eso. Y Claro, por ese otro, es el objetivo. Ese es el exacto, objetivo. ahí voy a lo que dice Marta, ahí hay una desorganización. Está planteada esta desorganización. Cada uno, es decir, la imagen que yo tengo en mi cabeza es, si estamos así, hoy, de cada uno. Claro. Eh,
Entonces, ahí hay un punto también para seguir pensando. Bueno, iba a decir algo más, pero ahora me olvidé. Justo que tenía que ver con esto así que bueno, la sigo escuchando, disculpen. Dale, dale, gracias otra vez nuevamente Lili por este programa de la rueda último del año. Estás sintonizando Conciencia Top New. Y acá quien te habla, 40 años en el sistema educativo de este nuestro bendito, querido, sufrido país. Y yo digo, con Martita estaremos recordando tantas aulas transitadas juntas. Bueno, Mi intervención en el sistema empezó en una escuela, bueno, privada, subvencionada, acá el Porres, San Martín de Porres, perteneciente en aquel entonces a los padres lurdistas, Marta, ¿te acordás? Nuestro Sí, el padre transitar. Pero franceses. bueno, en cuanto a la ley que estamos ahora, al proyecto de ley, ¿no? Deslindar responsabilidades, esto es lo que el Estado, yo creo, que necesita hacer, ¿no? Porque tiene otros objetivos que no tienen nada que ver. No tienen, el Estado presente hoy no tiene nada que ver con nuestra salud, nuestra educación, nuestro trabajo digno. Esto es lo que no le importa absolutamente al poder y bueno, estamos ahí desamparados. Como yo te decía, yo recuerdo esto, ustedes me hicieron pensar en este transitar el sistema educativo, ¿no? Desde el año 83 te cuento. Empecé acá en el Porres, después me mudé al distrito de, bueno, ahora San Miguel, antes era General Sarmiento. Son ahí sumamente vulnerables. Cuando yo digo, teníamos situaciones impresionantes en las escuelas, pero teníamos otra gestión. Veíamos niños que, como dice, ¿no? Damián, ese seno familiar, a ver, ese núcleo familiar no respondía, ese núcleo familiar golpeaba, ese núcleo familiar abandonaba, eh, abusaba, maltrataba de esos niños. Y nosotros directivos gestionábamos ahí. Yo, directora de esas escuelitas, me iba a veces solita al juzgado de menores porque por ahí el equipo orientador, bueno, escuelas estatales, ¿no? El equipo orientador no daba abasto, ¿eh? No daba abasto con tantas situaciones. Y yo me iba solita al juez de menores. Y decía, a ver, pasa esto y esto. Y hasta a veces con esa niña o niño, golpeado, abusado. Me iba solita y ese niño o niña quedaba instantáneamente separado de su familia, lo recuerdo. Te estoy hablando 83, 84. claro, Ella, perdón, sí, 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 Damián, decime. lo que decís, Luisa. Eh, yo lo que veo es que con el recorrido que ustedes bien van trayendo, lo que estamos viendo es un fracaso de todo lo que pensamos que era progresivo o progresista. Hay un fracaso, hay que plantearlo de esta manera, porque eh, la ley, vos hablás de deslindar responsabilidades, bueno, pero en algún grado, la de deslindarse de prioridades también, por más estado presente que se dice, que es una cuestión más colocada en los discursos y demás, nosotros lo que vemos es que los servicios locales de provincia no tienen gente para intervenir ante situaciones de violencia. Las escuelas están perdiendo su capacidad de poder ofrecer a los estudiantes una cosa distinta. Y ahí voy a que lo quiero colocar en la apreciación, en esto de si las formaciones o las modificaciones educativas antes eran más consensuadas que ahora. Yo considero que en realidad no sé si hubo algún momento en la historia donde fueron consensuadas en el sentido siguiente. Por ejemplo,
¿Qué necesita? Yo una pregunta, ¿qué necesita la docencia? Entonces, ¿qué va a salir? Condiciones de trabajo, salario, más presencia de docentes en las aulas, no menos docentes, Más más docentes. docentes, es decir, duplas pedagógicas, eh, tríadas pedagógicas, instalar en las escuelas una maquinaria de poder crear actividades lúdico-recreativas, juegos, porque donde pueda fluir el lenguaje, donde pueda fluir la creación, donde pueda fluir la inventiva, donde pueda presenciarse una convivencia de diversidades orientada por la docencia. ¿Qué sucede ahora? Y incluso quiero que ojalá se pueda ver esto. No estoy circunscribiéndolo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al gobierno nacional, al actual, porque ahora que voy a decir esto, creo que se va a ver más notoriamente. Europa está planteando que hay que reducir los gastos sociales. ¿Por qué? Porque hay que ir al armamento, hay que armarse, hay que poner servicio militar obligatorio, es decir, están desfinanciando, o sea, desfinancia todo un sector de desarrollo de la vida para ir a desarrollar la vida hacia la guerra. O Entonces, sea, esto es para mí la clave o el nudo de todo esto, porque esto explica, en el fondo, que la dinámica de la sociedad mundial en la que vivimos se encamina a un enfrentamiento de características desconocidas para nosotros. Y en ese andar, uno no va de la noche a la mañana. Se desorganizan las relaciones sociales, se desvincula a las personas, empieza a surgir, van a ser la bronca, el odio al otro. Y ahí es algo que mencionaba Marta, que tiene que ver con la desorganización, el río revuelto, ¿cierto? Un retroceso, exactamente. Nos hemos encontrado caminando de alguna manera en el retroceso humano. ujú. Eh, entonces, me parece que es importante señalar que algo de todo lo que estamos discutiendo no es porque alguna ocurrencia de un individuo dando vueltas, sino porque hay unas relaciones sociales que están forzando ir a un enfrentamiento, que quieren dirimirse esas relaciones sociales, esa crisis que vive el sistema capitalista pasando después de la pandemia, las situaciones económicas más generales, necesitan dirimirse mediante la conflictividad agresiva, guerra comercial, y la segunda etapa de una guerra comercial, o mejor dicho, la guerra comercial en la antesala de una guerra armada. Entonces, esta desorganización que se busca de la sociedad, ¿con qué nos va a encontrar? Creo que ahí estamos en el terreno de que esto es un libro abierto y no escrito. Mm. Entonces, ¿con qué nos va a encontrar? Con todas las fuerzas sociales que supieron organizarse, que nacieron al calor de cientos de reivindicaciones, nos va a encontrar unificándonos, haciendo un planteo con un norte y con un norte decidido a buscar a buscar las mejores formas de gobernar para que la vida se desarrolle en su plenitud, o nos va a encontrar con maneras de ver cómo se puede resolver la vida y cada uno haga la que pueda. Creo que se está planteando cada vez más ese desafío. Y por mi parte, al menos para cerrar esta idea, para no o no irme yo por muchos lados, me parece también es relevante, yo convoco que se lea un documento de la UNESCO, que es del año 2021, difundido en el 2022, que se llama Un nuevo pacto para imaginar un nuevo pacto educativo, donde ellos plantean abiertamente la tendencia, o sea, hacen una caracterización del mundo, etcétera, etcétera, la crisis climática y demás, pero plantean que las escuelas tienen que acompañar a las familias. Es decir, uno puede encontrar en los lineamientos internacionales del organismo de la UNESCO, de la ONU,
la posibilidad de que una ley de tipo libertaria se exprese como se está expresando. No es que están en oposición, hay puntos de encuentro. Esto me parece, hoy por hoy, no estoy diciendo que son lo mismo, pero estoy planteando que también hay un sector que ha planteado durante mucho tiempo defender la escuela, que hoy se encuentra también ese sector en una encrucijada, porque busca que la defensa de la escuela sea sostener a toda costa un régimen de trabajo que implica reducir materias, por lo tanto retroceder en el conocimiento humano, armar áreas, por lo tanto reducir costos laborales, porque un área, yo soy del área de ciencias sociales, vamos a suponer, doy la materia ciencias sociales, pero el área de ciencias sociales al día de hoy contiene, por ejemplo, múltiples disciplinas: geografía, historia, sociología, ciudadanía, por lo menos 4. Si yo soy el área de sociales, no somos 4 conversando. Es el docente que encarna el área de sociales, para hacerlo bien gráfico la imagen. Entonces ustedes pueden ahí ver que hay todo un movimiento en el que están colocando a la educación ya internacionalmente como un costo. Gracias, Bueno, Damián. ¿Puedo agregar dos cosas que son actuales, digamos? Que tiene que ver con esto que vos decías, que está en camino ciertas cuestiones de aplicación de esta ley. Salió en el diario Tiempo Argentino que denuncian que el gobierno porteño prepara para Navidad un cierre masivo de grados y cursos en escuelas públicas. Y ayer me acabo de enterar que en el partido de Escobar disolvieron la Secretaría de Educación, que está a cargo de un veterinario y que la pusieron dentro de no sé qué organismo. O sea, esto a nivel de una intendencia de la Cava y a nivel de un municipio. Como datos de ayer, digamos. Bueno, le damos la bienvenida a Walter, que es profesor de historia. Bueno, él seguramente, acá, Walter, te presentamos a Damián Messler, sociólogo. Venimos hablando sobre el tema de la reforma esta para la libertad educativa o el proyecto de reforma. Y bueno, Walter seguro que no, va a tener cosas para comentar porque es uno de los docentes de provincia que todavía no cobró y estaba muy enojado. ¿Qué tal, Damián? ¿Qué tal, compañeros? Mira, la verdad yo te hola. escuchaba, Damián, muy buena exposición, muy buena exposición. Me gusta cómo ahí vinculaste las distintas problemáticas. La verdad que se nota que tenés muy, muy bien estudiado, aparte muy claro, ¿eh? Muy claro. Eh, Mira, Gracias, nosotros Juan. venimos, Gracias. gracias, no, no, No. nosotros venimos de una jornada pedagógica a nivel provincial, acá en la provincia de Buenos Aires, compañeros, acá en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno nos anoticia de que se viene una reforma curricular en secundaria, pero no nos dice en qué consiste. Ah, qué bien. Obviamente que hay dimes y diretes, hay acá, pero escrito, no hay nada. Pero ya sabemos por varias fuentes que se trata de una primarización de la secundaria. ¿Qué quiere decir con esto? Que van a unificar materias, ciencias sociales y ciencias naturales, ahí van a meter 3 o 4 materias y va a ser de primero a cuarto año. Ustedes recuerden que en la provincia de Buenos Aires la secundaria tiene 6 años, de primero a sexto. Bueno, de primero a cuarto estaríamos con esta modalidad de materias núcleo, que nuclearía un montón de materias más, y recién en los 2 últimos años estarían las especializadas. Es decir, acá, bueno, lo dijo Damián hace 10 segundos, donde vos tenías 4 docentes, ahora tenés uno, no hay mucho más para... y todo esto viene, es un ajuste que siempre viene con distintos discursos, ¿no? O sea, el caso de Milei con el discurso de la libertad, la familia que tiene que decidir los padres, y en este caso viene con un discurso supuestamente progresista, de cambios, de que, bueno, es lo que los chicos necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. Como la docencia no es tonta, yo les quiero comentar que donde yo estuve y mis compañeros comentan exactamente el mismo informe, fue
una crítica al gobierno, pero tremenda, donde, bueno, se exigió más presupuesto. Nosotros incluso, bueno, nos dividieron por áreas, así que estábamos todos los historiadores de Villa Elina, porque fueron así por zonas, y todos firmamos un documento en donde defendíamos la especificidad en cuanto al método y objeto de estudio de cada materia y nos declarábamos en contra de esta paparruchada de que es unir cosas que no tienen nada que ver en realidad, que son dos ciencias totalmente distintas: historia, geografía, sociología, filosofía, compañeros. Por favor, ¿a quién se le puede ocurrir que eso es lo mismo? Que tiene un, que se entiende. Bueno, defendimos ahí, hicimos que los profesores de las otras áreas, hablo de estas áreas sociales, ¿no? Firmaran el mismo documento. Bueno, y en todas, y los informes que uno recibe de las escuelas, digamos, es exactamente lo mismo con algunas variantes. Es decir, que la docencia no se chupa el dedo, sabe muy bien que estas reformas, aun cuando te las disfrazan, aun cuando no sabemos nada, saben muy bien de qué se trata, ¿no? O sea, y creo que Damián tú tienes una idea muy fuerte cuando habló del proyecto de la ONU, de la UNESCO. Hay cosas que no estamos diciendo que es lo mismo, pero está claro que hay cosas que comparten. ¿Me entendés? Es decir, hay cosas políticas, ¿me entendés? Que van, digamos, siempre en una misma dirección, en este caso de desguazar escuelas. Bueno, misma las escuelas técnicas, compañeros. No sé si los compañeros de provincia saben, pero en la provincia ya hubo reforma de los diseños curriculares, en técnicas, en terciarios y bueno, y en algunas carreras de los terciarios, no sé si en todos los terciarios, pero sí en varias carreras, porque acá tenemos un terciario en San Isidro. Y por lo tanto podemos dar fe que ha habido un cambio en varias materias de terciario. Y en técnicas también. Y consistió en todo esto lo que nosotros veníamos avisando. Ah, perdón, casi me olvido. Reforma en el CENS, en la escuela de adultos, donde, por ejemplo, mi materia ya no existe más, por ejemplo. Y a mí se me garantizó mis horas como profesor de acompañamiento de trayectorias educativas, pero, compañeros, provisional. Es decir, a mí me pagan las horas, ¿eh? Me pagan. Yo tengo una tarea pedagógica, pero ha cambiado mi condición laboral, porque ahora soy provisional. Recordemos que hay tres estados en situación de revista o condiciones laborales: suplente, provisional y titular. La estabilidad viene cuando vos sos titular, ¿se entiende? Bueno, ya explicó Kicillof estas reformas, por lo Vos, tanto también perdón, podemos, Walter, vos eras titular y te pasaron a claro, profesor. exactamente, en nuestra materia ¿Y éramos todos cómo? titulares, exactamente. ¿Y te pueden pasar Exactamente. a profesional? ¿Te pueden pasar En, así? en realidad no, pero por otro No. lado te obligan a firmar un documento que si vos no lo firmás, no cobrás. Y entonces, bueno, lo tuve que Ah, firmar. ¿Qué vamos a hacer, compañero? Lo tuve que firmar. Claro, porque pero si no, no es te pueden dar la ilegal. continuidad. El Pero es documento ilegal eso. simplemente decía, claro, el documento simplemente decía que le garantizamos al docente la continuidad de sus horas y el cobro eran 9 horas cátedra. No decía más nada. Obviamente que uno intuía que por otro lado te metían la estabilidad, ¿me entendés? Mm. Bueno, Es ya decir, vos sabemos. firmaste tu propia degradación, por decir así. Sí, aunque el documento no lo decía así tampoco, ¿eh? No lo decía Por así, pero supuesto que bueno, no lo va a decir con así. eufemismos, claro, exactamente, ¿me entendés? Pero si no hacía eso, no cobraba, y eran 9 horas. Son muchas para un docente. Bueno, ya sabemos el carácter de estas reformas. No tienen puesto el acento, nosotros reclamamos horas institucionales, horas de apoyo paga, equipo de orientaciones por turno que también están sobrecargados de cosas. Eh, Acá en San Isidro, les comento, venimos de una situación el viernes pasado, no este viernes que pasó, el otro, de una situación de violencia muy grave en una escuela, muy grave, y en todos los casos se repite lo mismo. La RT te contiene un par de días y después te dice, señor, vaya a trabajar.
Nos ha pasado acá y el docente dice, pero no, no puedo, tengo un ataque de pánico, tengo un... No, señor, usted vaya... Después, bueno, vos haces el reclamo y te retoma la RT, pero hay toda una serie de maltratos. Así que ya sabemos de qué se viene esto, por más que lo disfracen como lo disfracen, hay que mirar el contexto de guerra, el contexto de barbarie, el contexto de ajuste, y ya sabemos de qué se trata esta reforma. Venga de quien venga, compañeros, ¿eh? Venga de quien venga. Walter, ¿qué pasó en San Isidro, esto que decís? Sí, fue en la secundaria número 3, ya es de público conocimiento. Empezó como una pelea entre chicas y entró una madre muy, muy sacada, y bueno, y golpeó, digamos, a la directora, a la auxiliar y a una de las docentes. Y bueno, pudo haber pasado a mayores de no haber mediado y no haber separado. Bueno, es una situación de violencia que ya se repite. Se repitió en San Martín, en José Cepaz, en Mar del Plata. Obviamente que en todos lados la docencia está respondiendo con la organización, acá también. Ya hicimos 2 asambleas y les comento que el martes vamos a estar haciendo un semaforazo y radio abierta en Centenario y Márquez, que es el centro de San Isidro. Exigimos A también a qué los hora? sindicatos un paro. A las 6 de la tarde, martes 6 de la tarde. Hay Es radio algo, abierta y semaforazo. sí, sí, Walter, hay algo muy interesante, ¿no? Que está pasando, recuerdan a mi compañero Claudio Cruces. Esto es muy interesante, es su frase ahí que siempre la trae, que está en lo social, ¿no? En lo social, ayer una de mis hijas, la mayor, me comentaba, es preceptora de escuela media en San Miguel. Fin de año, todo el tema de egreso y demás. Y ella me comentaba, mamá, hoy eh, los alumnos eligieron entre los preceptores, no sé, para ellos era el mejor preceptor, preceptora. Votaron los chicos de escuela media. Y le digo, ¿te votaron? No, mamá, tuve un solo voto. Ah, bueno, por lo menos un solo voto. Sí, mamá, bueno, por lo menos era el mejor promedio. La niña que tenía mejor promedio eligió a mi hija. Y le digo, ¿y quién salió el preceptor más votado? Entonces me dice, no sabés, mamá, el preceptor más votado fue el que se faltó todo, los dejaba en banda. Pero ¿y cómo lo votaron? Y es el que, ¿cómo me dijo? Está siempre en contra de los directivos, se hace compinche con los pibes diciendo, "Ah, esta directora no sirve, este sistema es un desastre". O sea, el que se pone, ¿cómo podríamos decir, Damián? No sé si me entendés, ¿no? Digo, el que se pone ahí como un adolescente, Sí, preceptor, sí, vos lo dijiste muy bien, el compinche. le compín. Eh, pero bueno, yo para retomar un poquito algunas cuestiones que mencionó Walter Sí, de las cuestiones dramáticas que se está viviendo en educación. Eh, la posibilidad de que en la docencia aparezca una demagogia de ser docente, de yo soy un docente capo y hago con los pibes, tiene que ver con que una autoridad con sentido educativo está perdida, pero una autoridad con sentido educativo está perdida porque la cuestionan de todos lados. Esto significa lo social. ¿Qué significa que lo cuestionan de todos lados? No estamos escuchando a Walter que le están cambiando sus condiciones de trabajo. ¿Quién se la cambia? Los que dicen defender la educación. Es decir, al docente que le piden que defienda la educación, que se forme, le dicen, mira, ahora volvete precario o te precarizo. ¿Quién? Yo que defiendo el derecho a la educación. Entonces la autoridad docente no es que está cuestionada porque los pibes no sé qué. Los pibes no sé qué, los pibes siempre. Los pibes, cuando yo entré en la docencia, los pibes o se quedaban dormidos, o no estaban en los celulares, pero miraban para otro lado, y los convocás, los traes. Pero tenés vas teniendo una autoridad que la vas ganando.
La falsedad de esa discusión es que uno piensa que se dirime porque un docente es bueno, entonces todos los demás docentes pueden ser como ese docente lo es. No, no, acá lo que hay que mostrar es que está plagada, o sea, mejor dicho, está semi quebrada la base donde el docente se puede posicionar para dar una materia. O para enseñar algo. Vamos a seguir tomando lo de Walter. Cuando armamos lo de las áreas, efectivamente, en esto de ahorrar costos, también hay una gravedad en lo que tiene con el desarrollo y el aprendizaje humano. Claro. Nosotros no aprendemos habilidades en abstracto, aprendemos habilidades en concreto. Es decir, ciertas disciplinas nos dan habilidades para resolver problemas de las disciplinas. El pensamiento matemático es un pensamiento específico para la matemática, que no aplica esa lógica para los problemas sociales. Entonces, cuando yo tengo que hacer un esfuerzo de implementar mis habilidades cognitivas para el acceso a determinados problemas planteados por geografía, sociología, historia, ciudadanía, filosofía, matemática, físico-química, abro una diversidad de habilidades. En cambio, si tengo que ir a plantearme mis habilidades emocionales para calmar mi frustración, porque aprendí las habilidades lingüísticas y porque aprendí las habilidades matemáticas, acabo de incorporar un mundo en una lógica básica. Que esto es muy bien lo que trae vuelta también de vuelta, de lo de la primarización. Y una cosita más, y yo les dejo la palabra también a ustedes, pero digo, a Walter, creo que fue Clelia que decía, te hicieron firmar tu propia Degradación. degradación, ahí está, gracias. Bueno, lo que muestra concretamente es que no es un problema individual. Walter acaba de describir, es una radiografía lo que hizo del colegio. Está claro que a él por sí mismo no va a afirmar eso. Tiene que ver con que de acá solo se puede salir con una intervención general. Es decir, no se sale por lo que dice Damián o lo que dice Walter o lo que piensa. Se sale porque tiene una intervención general contra todas estas condiciones, planteando condiciones nuevas y reales de la docencia, y tienes una intervención de la masa docente. Porque está claro que la docencia del terreno, la que está en el aula, está sola. Está sola, o sea, tiene que enfrentar estas agresiones, los cuestionamientos familiares, cada cuestionamiento, yo digo a veces así, digo, es una bala que entra. Entonces hay un campo minado donde incluso lleva a un sector de la docencia a organizarse y a un sector también de la docencia a decir, hago un punto de fuga, que lo pida aprueben. Ahí se expresa y se personifica la degradación también educativa. Porque no se expresa la degradación educativa en la docencia que se organiza y sigue pensando cómo ser docente. Se especifica o se personaliza en el docente que dice, che, bueno, vamos a otra cosa. Están quebrados. Una muchos. pregunta, Walter. Yo también Una le quiero pregunta quiero hacer, Dale. que corta. Es si vos, lo que a vos te pasa, lo conversás con los padres y con los alumnos, ¿está enterada la comunidad de lo que hicieron con ustedes o no? Sí, sí, esto fue adultos y nosotros, de hecho, como comunidad, estoy hablando acá de adultos de Villa Elina, el CENS 451, rechazamos todos los documentos que vinieron cuando estábamos en jornadas y estábamos en debate, porque de hecho lo que ocurre es lo siguiente, nuestro CENS tiene algo particular, que tenía una orientación de bachiller contable con orientación a Mercosur. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos materias como portugués, legislación del Mercosur, ¿me entendés? Es decir, teníamos en un bachiller bastante bueno y con una oferta educativa muy poco, o sea, no existe en toda la provincia de Buenos Aires portugués como idioma, ¿me entendés? Teníamos una oferta educativa muy buena, que bueno, obviamente resistimos, rechazamos, pero bueno, a veces, Vos digamos, a das veces la adultos. lucha se gana y se pierde. Adultos, sí.
adultos. Y en la pregunta, pues yo hace mucho que no estoy en la docencia, si en la secundaria también, si los docentes le comunican a los padres de los alumnos o a los alumnos lo que se hace con ellos cuando toman estas medidas. O sea, si hay un apoyo de la comunidad con ustedes o ustedes solos luchan. Te digo porque nosotros, no sé si te acordás, Luisa, que teníamos la colaboración de los padres y de los alumnos, porque sabían lo que nos pasaba. Nosotros se lo decíamos a los padres y se lo decíamos a los chicos. Sí, sí, no, no, ¿Entendés? Cuando, sí, no, entiendo, Marta, no, no, hay apoyo de los padres, porque los padres saben que esto viene con una degradación en la calidad educativa de exacto, sus hijos. claro, O sea, saben muy bien que claro. sus hijos, va a ser una escuela que ya no prepara a los hijos para la facultad, ahora los va a preparar menos todavía. ¿Me entendés? Entonces los padres no se comen el discurso, ¿eh? Saben Ajá. perfectamente todos. Incluso, mira, algo que me sorprendió. Bueno, hay varias cosas que no comenté para no ser muy larga mi exposición, pero eh, cuando me pasó esto, que me olvidaron firmar este documento que yo decía, yo antes llamé a mi sindicato, Mm. no es que lo hice yo Claro, solo, ¿me entendés? claro, El claro. sindicato Sí. ante mis preguntas solo me respondió, vos vas a seguir cobrando, nada más, nada Bueno, porque te más. hacen firmar que vas a seguir cobrando. Claro, claro. Exactamente. Vos firmás que vas a seguir cobrando. Bueno, pero ¿y No la pueden estabilidad tocar laboral? el Pero sueldo, vos firmás que vas a seguir no cobrando. pueden Bueno, pero tocar el sueldo. Por eso vas a entonces, seguir cobrando. Es por ley claro, nacional, el sueldo no te lo pueden tocar, Claro, pero cuando reestructuran te pueden sacar el cargo, la vos ley, vas a seguir lo claro, mismo, claro. pero te van a quitar un claro, montón de posibilidades en cuanto a tu trabajo. claro. A Esto es mi como dijo hermana le Damián. pasó eso hace años, que trabajaba en la UADE y al poco tiempo de estar ya era prosecretaria. Entonces llegó la nueva dirección de la UADE, que eran, la dirección de la UADE está relacionada con la Cámara Empresaria de Sociedades Anónimas. Y el sueldo se lo conservaron, pero reestructuraron, le sacaron el cargo y entraron amigos de ellos. Eso es una entidad privada, así que entraron directamente a dedo, no hay concurso ni nada de eso. Pero el sueldo lo conservan, no te lo pueden tocar el sueldo. Lo demás es a gusto y piacere de los que manden en el momento. Y quiero aprovechar para agregar algo, si es que puedo. ¿Tengo tiempo? Sí, Clelia, dale. Un Sí. ratito. Tiene que ver con lo que Walter y Damián dijeron. Miren, la vez pasada, que habitualmente miro los noticiosos de la televisión alemana y de la Unión Europea, apareció que quitaban no, que era obligatorio ahora para los países de Europa un 5% de su PBI para armamento. Mm. E inmediatamente se me presentó en la cabeza que, bueno, yo tengo muchos años, antes, en cuanto te aparecía en la radio la marcha de San Lorenzo, uno decía, zápate de nuevo golpe militar. Y ahora me pasó lo mismo, veo el 5% y digo, zápate, ahora va a cambiar todo. Y lo primero que van a tocar es educación y salud. Efectivamente, es lo primero que se ha tocado y ya hay resistencia en Europa, ya hay resistencia. Los franceses que son tan estrepitosos ya salieron a la calle a patalear. Pero bueno, lo han hecho. Y el coletazo llega hasta acá. Bien lo dijo Damián. No es raro esto de centrarse en la familia. Y guarda, ya lo dije el otro día cuando me tocó esto de mirar un poco la nueva, porque no es una sola, las nuevas posibilidades de reforma educativa. Nunca dicen comunidad.
ni de comunidad, puede ser los soviets también, ¿no? Dicen familia, que es muy distinto. Justamente Gracias, yo pienso, Clelia. Bueno, sí, ayer me acaban de comentar una señora que tiene la hija en Francia, les acaban de aumentar los impuestos muchísimo en Francia y obviamente que va para el presupuesto militar esto. Walter, yo te quería preguntar y después si les parece vamos cerrando con una síntesis, un comentario de lo que hemos estado hablando. ¿Cómo ves la resistencia de los docentes? ¿Cómo están los sindicatos? ¿Qué ánimo hay? ¿O la van a dejar pasar? No, mira, primero lo que yo veo es, primero, mucha bronca. Hay muchísima bronca, entres a la sala de profesores que entres, porque las condiciones laborales, por la situación de violencia, por el salario, es decir, hay mucha bronca. Lo que ocurre, y acá te tomo las palabras de Damián, lo cual tiene razón, esto no es una salida individual. Si yo lo pienso en términos individuales, claro, bueno, yo tengo que firmar porque tengo que cobrar, es decir, alquilo. Es decir, acá es la salida colectiva. Los sindicatos, compañeros, bloquean las salidas colectivas. Yo les estaba diciendo que antes de firmar, yo llamé a mi sindicato. ¿Me claro. entendés? Y mi sindicato me dijo, sí, adelante, firmá. Después caí que estaba firmando mi propia precarización, ¿me entendés? Los sindicatos son grandes bloqueadores de la lucha docente. Por eso, compañeros, lo que está ocurriendo obviamente de forma embriatoria, todavía no se desarrolla, pero lo que está ocurriendo aquí en San Isidro también, son autoconvocatorias. La docencia se está empezando a autoconvocarse. Los compañeros de la secundaria 3 llamaron de la noche a la mañana a una reunión virtual y éramos 70 docentes y seguía creciendo. ¿Me entendés? Es decir, lo mismo en la última asamblea, donde ahí, bueno, decidimos que el sindicato no va a hacer nada, el problema lo vamos a visibilizar nosotros. Es decir, lo que está ocurriendo, estamos en un proceso donde nos tenemos que empoderar a nosotros mismos, ¿me entendés? Yo me acuerdo que estuve en esta asamblea el viernes, esta asamblea fue presencial. eh, y muchos compañeros decían, bueno, pero el sindicato nos abandonó, no quiere el paro, cuando vamos a hacer el reclamo nos grita, ¿viste? Y muchos compañeros intervinieron diciendo, bueno, basta de hablar del sindicato, basta. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Planteemos Claro. esto. Y acá estamos todos reunidos. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Me entendés? Bueno, en función de eso, yo propuse todas estas actividades que acabo de mencionar, sumado a la marcha del jueves, también muy importante, contra la reforma laboral, pero en todos lados está ocurriendo de que la docencia se está autoconvocando. ¿Me entendés? Es decir, se está reuniendo y está diciendo, bueno, si el sindicato no se va a mover, nos vamos a mover nosotros. Es que no hay otra salida que no sea eso, compañeros, ¿eh? Los sindicatos han demostrado claramente que van a ser los grandes entregadores de los derechos laborales, están a favor de la reforma laboral, no queda otra. Y eso se está empezando a desarrollar, se está de a poquito, se está viendo eso, ¿sí? Ustedes recuerden que nosotros tuvimos una experiencia de autoconvocados en el 2014, que durante todo un mes de marzo paralizó la provincia Scioli en ese momento. El gobernador era Scioli. Bueno, me parece que ese es el camino. No queda otra que, porque si esperamos a que los sindicatos declaren de hecho, lo del jueves es movilización sin paro. Ya está, ¿me entendés? Es decir, que se movilice el que puede y el que tiene que laburar que no se movilice. Cuando el jueves tiene que ser un día de paro nacional porque raje las paredes, ¿me entendés? Pero bueno, no, la docencia no está inmóvil, ¿eh? Yo quiero decir que no, eso no es así. Hay bronca y hay ganas de hacer algo. Lo que pasa es que por ahí todavía no surge ese faro que uno diga, bueno, es por acá, ¿me entendés? Pero no, pero hay ganas de hacer, hay ganas. Bueno, ¿y conocen tus compañeros el proyecto este de reforma de libertad educativa? ¿Están al tanto? Porque Sí. Por lo menos en las escuelas donde yo estoy, sí, se debate esto. Sí, tal cual, y hay un fuerte rechazo, ¿me entendés? Sobre todo la idea de que se pierda esta idea de que el Estado, la educación deja de ser un derecho.
Es decir, que tiene que estar garantizado obligatoriamente por el Estado. Cuando vos decís eso, eso como que es un golpe, ¿me entendés? Eso es lo que creo que es de entre las cosas lo que cae peor todavía, ¿me entendés? Que se pierde la idea de derecho, la educación como derecho. Gracias, Walter. Bueno, si les parece, algunas palabritas de síntesis, algún comentario. Luisa. Luisa está con el Creo micrófono. que, disculpa, creo que está todo dicho, creo que hay mucho más para decir igual y que, bueno, nuevamente gracias a la rueda quedaron otros temas para desarrollar, como las obras sociales, Lili, ¿no? Y además, Ujú. tu pregunta del inicio, ¿por qué CETERA, que supuestamente es el sindicato, gremio más importante del país, no decide un paro por tiempo indeterminado? Una huelga general, no sé, algo más contundente. Pero bueno, nada, eso. Gracias, Lili. Bueno, no, gracias a vos, Marta. Gracias a Damián y a Walter, y gracias a vos, a Luisa y a Clelia por el programa. La verdad que me quedo muy preocupada, Sí. muy triste. Yo soy docente de alma, además de ser psicóloga, y me pone muy mal todo esto. Pero bueno, hay que tener esperanza y hay que tener fe en que la gente va a encontrar alguna salida. Ujú. Bueno, Walter, ¿querés agregar algo más como síntesis o Perdón, conclusión? perdón, Marta, alguien dijo que esperanza viene de esperar. ¿Pero esperar qué? ¿No? Bueno. No, y que se muevan. Sí, yo como activista docente, compañeros, yo soy delegado y aparte soy congresal por el SUTEBA, he tenido varias instancias de debate, ¿viste? Las asambleas de memoria y balance, Congreso Extraordinario del SUTEBA, bueno, y esta asamblea de docentes autoconvocados, y en todas siempre surgía lo mismo, ¿no? Eh, no es posible separar las cosas, está todo unido. A mí me sorprendía porque no era yo, es decir, uno que dice, bueno, vos sos un activista de muchos años, politizado, entonces, bueno, uno une la barbarie capitalista, el bloqueo de Venezuela, con un Milei representante de la Internacional Negra y las reformas educativas. Pero yo encontraba en todas estas instancias que el que unía cabos era el docente común y corriente. Entonces, ojo que estos ajustes, estos golpes, estas ofensas del poder político no es gratis. Los compañeros de a poquito están sacando conclusiones. Muchas veces yo me encuentro con que cosas que yo iba a decir, no las digo porque ya las dijo otro. Y ese otro es un docente Buenísimo. común y corriente, ¿me entendés? Esta asamblea, en esta jornada que yo les comenté, yo les puedo asegurar, compañeros, que no tuve que decir nada, porque el resto de la gente caminaba sola. Bueno, nada es gratis, para ellos tampoco, ¿eh? Claro. Ujú. Gracias, Clelia. A ver si tengo esto abierto. Sí, te Parece que sí. escuchamos. Sí. Este, bueno, me encantó participar en el grupo de hoy porque tocaron, me pasa como Marta, un tema que me toca especialmente por haber sido docente muchos años. La verdad es que no sé a quién se le puede ocurrir que un bebé que nace no es responsabilidad de todos. Los bebés que están naciendo hoy tienen derecho al techo, al abrigo, a la alimentación y a la educación. Y nosotros todos somos responsables de eso, no solo sus papás. Tal cual. Ah, coincido con vos, Clelia. Bueno, en principio a los A eso fachos se les vamos. ¿viste? Muchísimas gracias a los compañeros y al invitado de hoy. Damián, te Felices, damos el cierre. felices fiestas. Ah, Bueno, muchas gracias y me acaban de tirar, Liliana, me acabas de tirar una responsabilidad. ¿Qué pasó? Tratar de ser lo más breve posible. Eh, Tomando lo de Clelia de recién, quizás
darse cuenta que a un niño lo cuida toda una comunidad o una tribu o la sociedad, también explica en parte por qué está en descenso los nacimientos. Porque también tal vez la gente está preocupada de cómo se va desenvolviendo su propia vida en el presente. Dicho esto, me parece que es importante tomar en consideración que los problemas que estamos viviendo acá, para poder resolverlos de fondo, hay que mirar la totalidad de lo que está sucediendo. Quiero cerrar trayendo algunas breves citas. El documento de UNESCO dice que hay que construir mecanismos de decisión con la participación de autoridades públicas, de padres, de entidades públicas y privadas. Es decir, construir decisiones de qué? Para la escuela. Ustedes ven ahí que ahí aparece ya en la idea de la UNESCO el Consejo de Padres, ¿ok? Es decir, la familia dentro. Por otro lado, que el papel central de la escuela no solo es el aprendizaje, sino que se ha vuelto centros de bienestar social. Y finalmente, una cita donde dicen, la educación debe seguir extendiéndose y enriqueciéndose, todas palabras hermosas, en todos los tiempos y espacios. Lo que sucede cuando uno mezcla tiempos y espacios, si se concentra obsesivamente en esas palabras, el tiempo y el espacio extendiéndose significa que no es necesariamente la escuela, también es el homeschooling, es la escuela en la familia. Si yo garantizo esta línea, ¿me siguen? Porque en algún punto hay que ver las dimensiones de grandes palabras progresistas o de discursos de determinada característica, cómo son tomados por las leyes presentes. Dicho esto, no es lo mismo, pero sí está demostrando en parte por qué hay un sector que pensábamos o se pensaba que podía acompañar y defender derechos de educación nacionales, que no los están defendiendo, que están habilitando este desarrollo con una perspectiva internacional y nacional, y coloca, al menos para mí, tomar conciencia de esto, también escuchándolo a Walter, algo para salir de... Ahí Te se nos, corta, Damián, ¿eh? se nos cortó. Damián, yo te Todo recomiendo, bien, si nos todo escuchás, bien. A que veces apagues hay, la cámara. disculpa, es el cierre. Ahí está, Damián, mejor así. Sí, ¿Ahí continúa. me Ahí está, escuchan? sí. Gracias por señalármelo, no sé en qué momento se cortó, pero Fue apenas, no te preocupes. Continúa con el bueno, saludo. quiero retomar la idea de que cuando se habla que la educación tiene que extenderse y enriquecerse en todos los tiempos y espacios, todos los tiempos y espacios es cualquier tiempo y cualquier espacio. No es el que yo pienso mejor. Esto es un habilitante para el homeschooling o para, como bien trajo Walter, quebrar la idea de del derecho como un derecho del Estado para tener como prioridad la educación o tener por lo menos la educación como algo que organice un poco la cuestión social. Para cerrar entonces, tomando un poquito lo de Marta, me parece que la esperanza está, entre otras cosas, Marta y compañeras, compañeros, también en lo que acaba de pasar en este espacio. En este espacio estábamos reflexionando sobre una problemática educativa de manera realista, sin tomar compromisos ninguno de nosotros, sino tratando de que esto se comprenda en su totalidad. Y estamos viendo que el problema educativo en Argentina tiene un alcance internacional y que hay docentes que se están preguntando efectivamente cómo resolver por la positiva estos problemas educativos. Así que bienvenidos a estos debates, bienvenidas a las autoconvocatorias, como mencionaba Walter, para poder desarrollar y convertir un faro definitivamente a la educación en una unidad entre docentes y estudiantes. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, te agradecemos Héctor, también tu participación, ha dado un panorama completo y para clarificar, vamos a difundir entre la docencia. Gracias al equipo, gracias a la Radio Conciencia Top New, especialmente a Mariana Dede, que es la encargada de la parte técnica
y que, bueno, sube todos los programas puntualmente. Esta vez vamos a estar un poquito retrasados, pero Mariano nos va a esperar. Este, y damos el Instagram, que es la rueda-medio W4C, y solicitamos por favor la suscripción, que es solamente apretar el dedito que dice suscribirse, así podemos continuar con la difusión de estos temas. Será hasta el próximo año y, como dijo Clelia, felices fiestas, dentro de lo que se pueda.